Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que en la primera parte de este programa doble y sesión continua tenemos un espacio que se titula Así fue España, donde les contamos la verdadera historia de España, sin mitos, sin leyendas de ningún tipo, sino tal y como fue la historia de España, que ilumina, pero vamos, como un faro potente, potentísimo, el presente actual. Y ahí se queda un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí vengo con turbante, como los últimos programas. Muy apropiado. Y ya saben que después de que acabemos esta sección de la Así fue España, volvemos a despedir a don Lorenzo Ramírez hasta mañana, Dios mediante, en el Despegamos, y viene doña Sagrario Fernández Prieto para que nos centremos en la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y durante unos minutos doña Sagrario los va a pastorear para que escriban ustedes y hablen de la mejor manera el español. Bueno, don Lorenzo, hoy tenemos un personaje verdaderamente extraordinario que nos va a acompañar varias semanas y que era conocido como Almansur o Almanzor, es decir, el victorioso. ¿Nació en Algeciras o no? Porque ahí hay... No nació en Algeciras. Voy a comentarlo. Hay debate, hay debate. Hay debate, sí. Voy a comentar dónde nació hoy, pero antes de eso tengo que poner la cosa en situación, tengo que poner el contexto, y es que la semana pasada hablamos de cómo fallecía Al-Hakam II o Al-Hakem II en el año 976 y dejaba como único heredero a un hijo que tenía que se llamaba Hisham Sem, prefieren escribir otros. El problema que había con el niño Hisham es que era menor de edad y, de acuerdo con la ley islámica, un menor no podía ser califa. Y entonces, claro, el niño lo tenía muy mal. La posibilidad lógica hubiera sido que el hermano de Al-Hakam, de Al-Hakem II, que se llamaba Al-Mughira y que además tenía el respaldo de gente de la corte, pues efectivamente hubiera asumido ese cargo califal. Eso hubiera sido lo normal. Pero había dos personajes que, sobre todo un personaje que no estaba en absoluto dispuesto a ello. La mamá de, lógicamente, Hisham, que había sido la favorita del difunto califa Al-Hakam, y el visir, que se llamaba Jafar al-Mushafi. Y Jafar al-Mushafi decidió que Al-Mughira, el hermano del difunto califa, no podía llegar al trono, y para que no llegara al trono, echó mano de un personaje que se llamaba Muhammad ibn Abi Amir, más conocido posteriormente como Almanzor. También estaba los cuartos de la señorita en cuestión, bueno, de la favorita del califa. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí hoy, contando la vida de Almanzor, pero bueno, lo cierto es que cuando el visir... Pero que era un hombre de la corte, un hombre administrativo, ¿no? Que estaba allí, todo el mundo era conocía, un hombre de la corte, que se fiaban de él, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Y claro, lo que sucede en ese momento, pues es que lo que pasa en ese momento es que
Jafar, el visir, le dice a Muhammad, es decir, al futuro Almanzor, mira, mata al Mughira y se acabó el problema. Ajá. Entonces, según una versión histórica, Muhammad efectivamente cumple la orden, asesina a Al-Mughira, hace pasar el asesinato por suicidio, como si esto fuera una cárcel americana donde estuviera Epstein, por ejemplo, y efectivamente ya está solucionado el hecho. Hay otra versión de los hechos que en fin, podría haber sido así. Y es el hecho de que en un momento determinado los que estaban por la labor de que Al-Mughira sucediera a su hermano Al-Hakem como califa de Córdoba eran sobre todo los soldados eslavos, la guardia eslava, los Sakaliba, como los llamaban en árabe, Sakaliba. Y entonces estos estaban por la labor, pero cuando vieron la oposición que había en la corte, empezando por el visir y siguiendo además por la concubina vascona, Sub, etcétera, etcétera, decidieron, mira, aquí cambiamos de bando, matamos al Mughira y nos unimos al siguiente califa. Y efectivamente esa es otra versión. Fuera como fuera, lo que es obvio es que Al-Mughira muere, 99% de probabilidades que asesinado, inmediatamente se proclama como califa al niño Hisham y eso sí, dentro de la minoría de edad, pues el visir inicialmente Jafar al-Mushafi es el personaje importante, pero finalmente el que va a ser el gran personaje es Muhammad ibn Abi Amir, que se llamará Almanzor, y que junto con el visir y con la mamá deciden encerrar a Hisham en palacio para que parezca que gobierna, cuando en realidad el pobrecito pues estaba en otras cosas. En algún momento vamos a hablar de Hisham, porque vivió relativamente bastantes años y todo lo demás, pero no pintó nada, sobre todo mientras estaba por ahí Almanzor. Al chambelán al final le acabó devorando su propia creación, ¿no? Porque de alguna manera él pensaba tener ahí mando, hacerse con la regencia por encima de la vascona, pero claro, llegó el otro. Y el otro era y lo mucho. puso firme, Almanzor básicamente. Era mucho. Bueno, hablaba usted del lugar de nacimiento. Vamos a ver. Hay polémica, ¿eh? Hay polémica. Hay polémica. Sabemos que nació en un lugar que se llamaba Turrush. El nombre árabe era Turrush. Algunos han dicho que era un sitio que estaba cerca de Algeciras. Es decir, no era la misma Algeciras, sino un lugar fuera de las murallas de Algeciras, y dicen que es eso fundamentalmente porque recuerda mucho a Torrox, que es una localidad de Andalucía. Y entonces, pues hay quien ha dicho, pues efectivamente, pues fuera de Algeciras, en Torrox, Turrush es Torrox. Ya. Pero es que resulta que existe también hoy en día un castillo de Turrush que está en Fuentes de Cesna, cerca del municipio de Algarinejo, en la provincia de Córdoba. Y entonces es más que posible... En Granada, ¿no? Granada es. En Granada, perdón, sí, Granada. He dicho yo Córdoba, en Granada. De manera que es más que posible que efectivamente fuera un granadino y que, en fin, estuviera más cerca de Granada que de Algeciras. Esto es relativamente secundario porque hay circunstancias que pesan mucho más en la promoción de Almanzor. Además, tampoco existe una constancia de cuándo nace, lo que pasa es... Exacto. Lo que aparece es que tenía tierras allí, ¿no? Exactamente. Que no es lo mismo, ¿no? Tener tierras que haber nacido... Exactamente. Claro. Es decir, él se calcula que nació en torno al 939 aproximadamente, que pertenecía a una familia que eran árabes de origen yemení, que eran terratenientes, pero que era una familia modesta. Es decir, era gente que venía de una tribu, que era la tribu Maafir, que se había establecido en España inmediatamente, o sea, estos fueron de los primeros que llegaron a España cuando se produce la invasión de los árabes, y además era del clan de los yemeníes, que era uno de los dos clanes de árabes reales, que podían decir que eran árabes, no eran sirios, no eran bereberes, sino que eran efectivamente árabes. Pero bueno,
a esta gente le dieron una alquería en Torrós y ahí era donde estaba y poco más se sabe al respecto. Era gente modesta. La concesión de tierras la realiza Tarik, del que hablamos en su día, cuando hablamos de la conquista de Al-Ándalus. De hecho, había sido compañero suyo, uno de los antepasados del propio Almanzor. Pues, efectivamente. Y como premio, pues le dice, toma. Quédate con estas tierras. Y de hecho sabemos que ese antepasado se llamaba Abd al-Malik, que significa el siervo del rey, y que participó en la toma de Cartella. Es decir, ahí esa es lo que tenemos bastante claro. De esa familia de los amiríes a la que pertenecía Almanzor, había habido gente que habían sido jueces y habían sido juristas. De hecho, el abuelo paterno de Almanzor llegó a ser cadí de Sevilla. En un momento determinado llegó a ser gobernador de Badajoz, por eso de que dio el braguetazo, que se diría vulgarmente, casándose con una hija de un visir, y llegó a ser incluso médico del califat de Ramán III. Es decir, que el abuelo de Almanzor pues era un personaje bastante relevante, clase media relativamente acomodada, jurista y médico que tiene su mérito. Y buen linaje, sangre buena, porque pertenecía a la casa de los árabes yemeníes, fetén. Exactamente. El padre de Almanzor pues era un personaje menos relevante. Abdallah, que significa el siervo de Alá, era un hombre, al parecer, muy religioso y, de hecho, murió cuando iba en peregrinación a la Meca, que es uno de los mandatos del Islam, ir a la Meca al menos una vez en la vida. Y entonces el padre, cuando iba, murió en el camino, cuando se encontraba cerca de Trípoli. La madre, que se llamaba Buraija, pertenecía también a una familia árabe. O sea que estamos hablando de una familia de clase media no excesivamente acomodada, relativamente acomodada, y que además era de provincias, no era de Córdoba. Cuando era muy jovencito, porque efectivamente se ha insistido mucho en su ansia de poder, en su ansia de progresar, en su ansia de medrar, y es posible que haya verdad en ello, pero cuando era muy jovencillo, el joven, que se llama Ibn Abi Amir, Muhammad Ibn Abi Amir, y se conocerá como Almanzor, inmediatamente se marcha a Córdoba. ¿Y por qué se marcha a Córdoba? Porque es la capital. Es decir, un fenómeno que se ha vivido en la historia de España en infinidad de ocasiones. Niño provinciano, de familia que no es muy acomodada, si fuera muy acomodada no se movería de Jerez de la Frontera, de Cádiz o de Sevilla, por poner ejemplos modernos, pero como es una familia, bueno, un poco acomodada, pero no tanto, pues acabas en la capital. Si te llamas Federico García Lorca, en Madrid, y si te llamas Ibn Abi Amir, pues acabas en Córdoba. ¿Y qué estudia? Pues estudia leyes y letras, lo cual tiene bastante lógica. Es muy interesante porque aunque Almanzor va a pasar a la historia como el vencedor y como un personaje militarista, guerrero, belicoso, azote total de los reinos cristianos del norte, sin embargo, él inicia una carrera en la administración civil. Es decir, no debía tener muy claro que se pudiera subir en el ejército con tanta facilidad. Es verdad que además hubo periodos de paz donde los ascensos pues quedan muy limitados y entonces él decide entrar en la administración del califato. Desde abajo, además. O sea, en ningún momento tenía ascendencia. Hombre, él venía con su currículum, había estudiado con prestigiosos maestros, eso así, ¿verdad? Había un gramático que había venido de Bagdad y tal, pero luego al final se pone a escribir. Exactamente, o sea, ahí no había más. Bueno, él inicialmente, como es una persona que conoce muy bien, está muy bien formado en el Corán y conoce muy bien la Sharia, pues se convierte en al-Faqih, que eran estos jueces religiosos. La idea era que de ese cargo inicial de al-Faqih, pues pudiera en un momento determinado pasar a juez, que decidía también en causas de carácter civil, de carácter penal.
no abandonó el gusto por las letras. De hecho, en esa época Almanzor es un personaje que ya la literatura le interesa mucho y va a seguir interesado en la literatura. O sea, esa es la realidad. Pero de pronto se produce una desgracia típica de chico provinciano que va a la capital. Y es el hecho, en este caso, de que muere el padre y tiene que abandonar los estudios y ver cómo se gana la vida, ¿no? Había un chico provinciano de Linz que en un momento determinado se fue a Viena y quería ser artista y no le salió bien el poder entrar en la Academia de Bellas Artes. Efectivamente, se llamaba Adolf y seguramente muchos han lamentado históricamente que no entrara en la Academia de Bellas Artes y se dedicara a pintar, porque luego se dedicó a la política y aquello fue inenarrable, ¿no? Tampoco se hubiera podido coger un pincel, con todo lo que se metía en el cuerpo. Sí, bueno, de apellido Hitler se llamaba este muchacho. Por si alguien no lo sabe, claro. Por si alguien no lo sabe y no ha captado la referencia histórica. Y también, pues eso, la muerte del padre, le dejan una situación limitada, no entra en la academia. Bueno, pues fundamentalmente la muerte del padre le obliga a dejar los estudios. ¿Y cómo se gana la vida? Bueno, ¿qué sabe hacer Almanzor que le permita ganarse la vida en estos momentos en que todavía no ha conseguido ubicarse en la administración? Sabe leer y escribir. Claro. Claro, uno diría, hombre, pero leer y escribir, eso no tiene mayor relevancia. Bueno, no tiene mayor relevancia en una sociedad donde prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir. Pero en una sociedad donde no sabe todo el mundo leer y escribir y un porcentaje muy elevado son analfabetos, vamos, leer y escribir tiene más relevancia seguramente que hoy en día tener ciertos estudios, incluido una carrera universitaria. Entonces, él agarra lo que sería el recado de escribir y se ubica al lado del Alcázar y de la mezquita de Córdoba, que estaba cerca de las oficinas de la administración califal, y ahí se pone a escribir al dictado de los que quieren presentar quejas, memoriales, etc. Yo esto lo he visto en Hispanoamérica. No sé si seguirá existiendo todavía en Hispanoamérica, pero yo he conocido alguna ciudad de Hispanoamérica que llegabas a un sitio que estaba cerca de oficinas de la administración y había una serie de mesas con máquinas de escribir donde se sentaban señores y se ganaban la vida como Almanzor. Entonces llegaba una señora que era analfabeta de un pueblo, decía, bueno, ¿y qué quiere usted, doña? Y entonces la señora le decía, pues es que se ha muerto mi marido y tengo que reclamar una ayuda de no sé qué, y el otro le daba la máquina de escribir, taca, 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 y la señora se llevaba el papel en el que ponía la marca o una firma o una cruz y lo presentaba donde lo tenía que presentar. Yo he conocido todavía a mucha gente que vivía de ser escribano o memorialista. Almanzor lo hace. Claro, se da la circunstancia de que efectivamente es un personaje que escribía bien, estaba ahí, lógicamente se le veía y en un momento determinado, pues hay quien dice, oye, este chico tiene muy buena letra, escribe con mucha claridad lo que hay que escribir, se entiende lo que quiere decir, oye, pues le vamos a contratar de escribano. Y de esa manera él entra en la sala de audiencia del que era cadí jefe de la capital. Yo sospecho, no puedo lógicamente fundamentar esto en las fuentes, pero yo sospecho que lo que hace que escoja a Almanzor es fundamentalmente que tiene una letra clara y comprensible y que seguramente se expresaba con más claridad que otros escribanos. Y efectivamente a este cadí jefe le llega en algún momento escritos y es, oye, pero qué bien está esto escrito. El otro día presentó también un memorial, a ver, que le quiero conocer, bueno, ¿qué hace esto aquí? Pues mire, mis antepasados vinieron del Yemen, de la tierra del profeta, pero estamos en una situación, se ha muerto mi madre, me gano la vida así. Bueno, pues no te preocupes, muchacho, que te vamos a colocar aquí en la sala de audiencias del cadí jefe de la capital. El cadí que era como una especie de juez de jueces, ¿no? De juez de jueces. El cadí jefe era un juez de jueces y se llamaba Muhammad ibn al-Salim. Bueno, pues Muhammad ibn al-Salim era además consejero de Alaquén II, con lo cual Almanzor ya se ha colocado en un sitio pues bastante interesante.
En ese momento se produce otro aspecto que le ayuda en su subida. Él está dentro del negociado de este personaje que se llama Muhammad ibn as-Salim, pero pronto llama la atención del visir, de Jafar al-Mushafi, que es quien manda en la administración civil, quien ve los méritos del chico, pues hácelo todo rápido, con buena letra, no echa un borrón, se expresa con claridad, vamos, es una joya el muchacho. Y entonces el visir dice, bueno, pues a este me lo voy a llevar yo porque yo quisiera que fuera uno de los que en un momento determinado va a ser persona que me apoye en la administración. Hay un elemento que le favorece enormemente y es que en todos los reinados y en todos los gobiernos, sobre todo si se prolongan algunos años, siempre se produce un cambio generacional. La gente que viviera, por ejemplo, lo que fue la transición, la gente que viviera en un momento determinado lo que fue ya el final de la era Aznar, etcétera, ha ido viendo cambios generacionales. En un momento determinado, la gente mayor sigue conservando parte del poder, pero hay gente joven que se va incorporando. En el caso de la España reciente, bastante lamentable en su mayoría, pero... Es lo que le iba a decir, vaya renovación. Sí, bastante lamentable, pero ha habido otras épocas de la historia de España en que la gente que entraba sí era mucho mejor, porque era gente que había hecho méritos, había estudiado, venía de familias humildes. Por ejemplo, yo creo que en los años 50 y 60 en la administración en España entra gente muy valiosa. En la universidad, en la administración, etcétera, en muchos casos gente muy humilde, gente de provincias como Almanzor, pero que tienen la posibilidad de estudiar, llegan a la capital y algunos llegan hasta ministros. Es decir, hay gente que en ese sentido, en el cambio generacional, es bueno. A él le pilla un cambio generacional y efectivamente, pues en un momento determinado, deciden que lo nombran intendente de Abderramán, que era el hijo y heredero de Alaquén II. Luego, este pobrecito, pues se murió y todo lo demás, pero estaba al lado del hijo que iba a ser supuestamente heredero, estaba cerca de la favorita vascona de Sub, la Aurora, y claro, está en una situación privilegiada. No es que estuviera tomando café con todos ellos, todos los días y a todas horas, pero les administraba los dineros. Algunos hablan incluso de la posibilidad de que pudiera haber tenido una relación amorosa. Con Sub, posiblemente sí. Después sí. Muy posiblemente sí. En esos momentos seguramente era una relación de cómo nos administras los dineros. Pero claro, debía de administrar muy bien el dinero del niño Abderramán y de Sub, porque es que 7 meses después de hacerse cargo de las cuentas, Sub consigue que le nombren director de la CECA. Para la gente que no sepa lo que es la CECA, sería el Banco de España, sería la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, sí, para ser más exacto. La Casa de la Moneda sería más exacto, lo cual era un cargo muy importante. Es decir, este es un hombre que se maneja muy bien en la administración. Yo estoy convencido de que era una persona que además se expresaba con enorme claridad, tanto por escrito como hablando, lo cual... hay gente que lo agradece mucho porque por lo menos te enteras de lo que te están diciendo. Sobre todo si eres jurista exactamente, en cuestiones de derecho, en cuestiones de leyes y en cuestiones económicas, yo creo que es incluso más médicas, importante, ¿no? Y claro. Médicas sí, es importantísimo, o sea, enterarte de lo que pasa. Y entonces él parece ser que lo hacía muy bien. Y además, aquí necesitamos un director para la Casa de la Moneda, para la CECA, y lo nombra. E inmediatamente, o sea, prácticamente unos meses después, y viendo que manejaba muy bien lo de la CECA, pues lo que sucede es que le nombran el tesorero de las herencias vacantes, que esto era algo muy interesante, porque claro, había unas herencias que no había heredero, esas herencias pasaban, lógicamente, a la administración del Estado. Esto es un privilegio que se han arrogado los estados desde tiempo inmemorial y que a mí me parece injustísimo, pero es así. De pronto hay una herencia por ahí que no hay herederos, pues al cabo de cierto tiempo pasa a las arcas del Estado. Y el tesorero de esas herencias es Almanzor. No sé qué tal lo haría como tesorero,
pero al año siguiente consigue que lo nombren cadí de Sevilla, que eso era un cargo importante. Es decir, había llegado a su sueño, por lo menos el inicial, porque es posible que a esas alturas ya picara más alto. Exactamente, ya picara más alto, pero le nombran cadí porque es un conocedor de la ley islámica, supuestamente era muy piadoso. Yo personalmente estoy convencido de que lo era un personaje convencido y seguramente estaría convencidísimo de que la carrera que llevaba ascendente y sin detenerse, pues era una carrera que estaba relacionada con el hecho de que Allah lo bendecía muchísimo porque era una persona piadosa. Esta es una historia en ese sentido más clara. Al año siguiente, es decir, vamos viendo ascensos que se producen cada pocos... Tenía 30 años. Cada pocos meses, 30 y pocos. Al año siguiente, en el 970, muere el príncipe Abderramán, que tendría que ser el heredero tendría que haber sido el heredero, muere y finalmente él se convierte en administrador de Hisham, que es un niño. Con lo cual, evidentemente, bueno, esto ya es maravilloso. La conexión con la familia califal es indudable. La posibilidad de disponer de una cercanía con el poder es innegable, más cerca ya era imposible, y además ha ido ocupando cargos relacionados con el dinero. En esa época, por eso de que siempre se ha pensado que un hombre soltero es menos digno de confianza que uno casado, él se casa con una hermana del jefe de la guardia califal y además en esa época empieza a tener dinero de una manera exagerada. Es decir, cómo se enriquece, si se le quedó dinero cuando estaba acuñándolo en la ceca, si siendo cadí favoreció alguna causa. Le denunciaron por haber metido la mano en la caja. Ahí vamos. Entonces, en un momento determinado se hace construir una residencia en Arrusafa, cerca del antiguo palacio del Abderramán I, empieza a dar regalos en el harén califal, porque hay que tener contentas a las mujeres del califa, que mandan mucho. También le caía algo. Claro, y en ese momento le llueve la denuncia por malversación, porque hay quien dice, hombre, con el salario que tú tienes, en fin, por mucho que residas en Badajoz, no te has podido comprar el piso en San Petersburgo y todo lo demás, aunque seas el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, que tú aquí estás sacando el dinero de alguna manera que va más allá de lo que ganas como funcionario joven, ¿no? Por poner un ejemplo moderno, ¿no? Y ver cómo la historia de España... ¿Qué cree usted, don César? ¿Metió la mano en la caja o no? ¿Qué cree usted? Yo estoy prácticamente convencido de que sí, porque a pesar de toda la cercanía con la familia del califa y todo lo demás, le quitan como responsable de la ceca. Es decir, que aquí ha habido quien se ha llevado dinero y todo apunta a que eres tú, muchacho, y de entrada tú no puedes seguir de responsable de la ceca. Porque el dinero faltaba, hay que decir que en la denuncia había un agujero ahí de un dinero que no estaba, lo cual se suma a lo que estaba planteando usted, don César, del nivel de vida del sujeto, ¿no? Exactamente. Entonces, salida del joven Almanzor, que todavía no es Almanzor, y al que quitan de responsable de la ceca, porque aquí hay un agujero tremendo y además este agujero lo tienes tú que cubrir. ¿Y lo pusieron luego de presidente de Bankia o no? No, pero por ahí va yo. O sea, después no lo pusieron de presidente de Bankia, ni le buscaron una embajada en algún país de Hispanoamérica o algo así, en República Dominicana o en la Argentina. No. Lo nombraron jefe de la Shurta, que era la policía. Pues muy bien. Lo cual es fantástico. Es decir, mira, tú en la ceca no te puedes quedar porque aquí hay un agujero tremendo. Aquí salen los cofres con el dinero y vamos, parece ser que hay quien mete la mano y la saca llena y tal. Esto no puede ser. Pero como tenía amigos, inmediatamente... Porque parece que devolvió parte del dinero, ¿no? Claro. Inmediatamente hay amigos que le dicen, mira, no te preocupes, Muhammad, tú no te preocupes que nosotros te cubrimos el descubierto. Y entonces te ayudamos a que lo cubras y además
como usted decía, hombre, Bankia no, porque no existe, pero vas a ser el jefe de la Shurta, que es la policía, y eso sí, o sea, por supuesto, tú sigues administrando las herencias vacantes y tú sigues administrando lo que es la fortuna del heredero. O sea, no salió mal parado de una situación que en otro lugar, pues lo mismo lo habían empalado. O sea, no estuvo mal. En el año 973, es decir, nada más destituirle de su cargo al frente de la CECA, se produce una campaña oficial contra los idrisíes que había en el Magreb, que estuvimos hablando de ella en su momento. Con el general Ghalib, ¿no? Al frente. Exactamente. Y entonces a Almanzor, que todavía no es Almanzor, es Muhammad a secas, le encargan que se ocupe de las cuestiones administrativas y logísticas. Es decir, como militar esto no lo tenemos tan claro, pero nos da la sensación de que efectivamente tú puedes funcionar muy bien. Pues, hombre, llevando sobres, básicamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tú vas dando sobres, regalos a los enemigos, en fin, para que estén en nuestro lado, te ocupas de que la Marina tenga bien los pertrechos, etcétera, y efectivamente pues se dedicó a llevar sobres. Esa es la realidad, pero con la mala fortuna de que cuando esa campaña concluye de una manera victoriosa para el califa de Córdoba, él debió de enganchar algo en el norte de África, no se sabe lo que es, y regresó a la corte cordobesa pues bastante enfermo. Si estaba realmente enfermo o si esta fue la excusa para volver a Córdoba, es algo que no es fácil de saber. Es decir, cabe la posibilidad de que cayera enfermo de cualquier cosa y que efectivamente pues me tengo que volver a Córdoba porque me puedo morir aquí en el norte de África. No es imposible. Pero también es posible que el joven Almanzor dijera, como me quedé aquí en África, me dejan aquí en África. Y con eso de que he tenido éxito y ya conozco a quién le tengo que dar sobornos y a quién convenzo y todo lo demás, a mí me destrozan la carrera. Y me destrozan la carrera porque además me tengo que quedar aquí. Uno de los problemas que se hayan producido incluso con anteriores califas, ya desde la época de Abderramán III, es que ahí si no estabas dando sobres no había manera de conseguir que tuvieras un poco el apoyo de determinadas facciones y era necesario estar todo el día tejiendo esas relaciones porque en cuanto se marchaban volvían otra vez a enfrentarse, ¿no? Y claro, a él lo que le interesaba era la capital. Es decir, está muy bien las provincias y el norte de África, pero yo me tengo que volver. Y corro el riesgo de que me dejen aquí porque yo aquí sé cómo repartir sobres. Fuera como fuera, fingido o verdadera la enfermedad, él regresa a la corte de Córdoba, no volvió en su vida por África, o sea que mucho interés por el norte de África no parece que se le despertara en el curso de esta campaña, pero aprovechando los contactos de lo que había sido la campaña, estrechó relaciones con Ghalib, que era el gran general cordobés. Y además, claro, había tenido buenas relaciones porque había llevado los aspectos logísticos de la campaña y de hecho ya veremos que llegó a casarse con una hija de Ghalib para estrechar todavía más los contactos entre los dos, ¿no? Pero lo cierto es que él regresa y, para que quede claro que le van a premiar, le vuelven a nombrar jefe de la CECA. Con lo cual, evidentemente, Muhammad estaba absolutamente encantado. Y con el apoyo del ejército, es decir, ya tenía dos poderes. A Ghalib, que era un amigo. Además, el ejército y el dinero, ¿no? Efectivamente. Y por si fuera poco, cuando cae enfermo al-Hakam o al-Hakem II, le nombra inspector de las tropas profesionales. Tropas, además, en las que había bereberes que se había traído del Magreb y a las que conocía muy bien. Con lo cual, cuando al-Hakam está para morirse, ya se da la circunstancia de que el futuro Almanzor, Muhammad, está en una situación privilegiada. Está cerca de la familia real, está cerca de un personaje esencial como Ghalib
está cerca del dinero de la ceca, que esperan que no se lo lleve como en la vez anterior, y además es el inspector de las tropas profesionales. Y en ese momento muere Al-Hakam, muere Al-Hakem, se abre todo el problema de carácter sucesorio al que nos hemos referido antes, pero de eso y de la marcha ya hacia el poder absoluto, pues hablaremos Dios mediante la semana que viene. Pues pasa muy bien, don César. Pues me lo suelo pasar muy bien en todos los programas. Pero hay programas que lo pasamos mejor que otros, es verdad, sí. No, es que este es un personaje de primer nivel, ¿eh? O sea, podía ser el azote de los reinos cristianos, podía ser más malo que un pincho, en fin, se puede decir lo que se quiera. Pero hablaremos de todo eso. Pero, de nuevo, como comentábamos antes, estás hablando de un personaje de primerísimo nivel que es apasionante. O sea, este es una especie de Bellamy de la literatura francesa, pero mucho más inteligente y con muchas más posibilidades. Y además, el chico ese que como empieza desde abajo y de la manera más humilde, aunque sea malo, algo de simpatía siempre te despierta. Porque dices, mira ahí, escribiendo lo que llegaba la viuda y le decía. Y además repartía, porque era generoso. Exacto. Es decir, no se quedaba todo para él. Y eso es fundamental si tú quieres, de alguna manera, tejer una red de relaciones que te permita luego pues, poder impulsarte, como vamos a analizar a partir de la semana que viene y de las próximas, ¿no? Porque esto tiene pinta de que vamos a analizarlo. Nos va a llevar tiempo Almanzor, porque es un personaje muy importante, tiene un peso muy importante en la historia de España durante décadas y el personaje de por sí es apasionante. Con Almanzor, aquí nos vamos a quedar semanas, ¿eh? No le digo yo a usted que lleguemos a Navidad, pero seguramente a lo mejor no nos vamos a quedar. No está tan lejos la Navidad. No está tan lejos la Navidad, efectivamente, y es un personaje de primera fila que se las va a hacer pasar negras a los reyes de esos pequeños reinos que hay al norte de España. Nos encontramos mañana en el Despegamos. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Un fuerte abrazo, don César. Un placer como siempre. Hasta mañana.